¿Quién fue Salomón en la Biblia? Es considerado uno de los más importantes profetas. Bajo el mando de Salomón, Israel alcanzó el punto más destacado de su historia como nación: honor, bienes, poder y respeto entre todas las naciones. Todo fue suyo por causa del talento administrativo del más grande de sus reyes. El rey Salomón heredó un considerable imperio conquistado por su padre, el rey David, que se extendía desde la frontera de Egipto hasta el río Éufrates, en Mesopotamia. Este reino estaba integrado por el territorio de Israel, administrado con un sistema de 12 distritos y numerosos reinos vasallos o sometidos. Favoreció las relaciones comerciales con los fenicios, a uno de cuyos soberanos, Hiram de Tiro, entregó 20 ciudades de Galilea. Con marinos de ese origen organizó una expedición comercial que partió de Eilat, en el Mar Rojo, hasta el país de Ofir, identificado con Etiopía o la India. También mantuvo contacto con la soberanía del reino de Sabá, en el Yemen. Se lo describe como un sabio e inmensamente rico, y se añade que se dedicó su reinado a grandes proyectos de construcción, notablemente el Templo de Jerusalén. Es presentado como un fervoroso adorador de Yahvé, devenido en politeísta en su vejez. Además, se le atribuye la autoría de algunos libros bíblicos, a saber, Eclesiastes, Proverbios y Cantar de los Cantares, algunos salmos y posteriormente los libros de la sabiduría y de las odas de Salomón, ambos pseudográficos. En las tradiciones herméticas se lo asocia con la magia y el conocimiento de sabidurías ocultas. La historia de Salomón se narra en el primer libro de los Reyes. El profeta Natán informó a David que Yahvé había ordenado la muerte de su primer hijo como castigo por el pecado del rey, quien había enviado a la muerte a Urías, marido de Betsabé, para casarse con ella. Has hecho blasfemar a los enemigos de Dios. Tras una semana de oración y ayuno, David supo la noticia de la muerte de su hijo y se casó con Betsabé, quien quedó embarazada, esta vez de Jededías, conocido más tarde como Salomón. ¿Sucedió a su padre David? En el trono de Israel, quien lo nombró heredero a instancias de Betsabé y Natán. Aunque tenía hijos de más edad con otras mujeres, fue proclamado antes de la muerte de su padre, ya que su medio hermano Adonías había anunciado sus pretensiones al trono. Adonías fue más tarde ejecutado por orden de Salomón y el sacerdote Abiatar, partidario suyo, depuesto de su cargo, en el cual fue sustituido por Sadoc. También fue asesinado el general Joab, sin respetar el derecho de asilo del santuario. Del relato bíblico, parece deducirse que la ascensión de Salomón al poder tuvo lugar una purga política en los cuadros dirigentes del reino, que fueron reemplazados por personas leales al nuevo rey. En una ocasión de ofrecer un sacrificio en Gabaón, según el relato bíblico, Yahvé se apareció a Salomón y le dijo: «Pide lo que quisieres, que yo te lo dé». Y Salomón dijo: «Da pues a tu siervo un corazón magnánimo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo». Y respondió Yahvé: «Lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido». Esa sabiduría, según el relato, le permitió llevar al reino de Israel a su mayor esplendor. En la leyenda aparece atestiguada en el episodio conocido como el Juicio de Salomón. Salomón, de acuerdo a su nombre, fue un rey pacífico, que se mantuvo en buenos términos con los soberanos vecinos y fue aliado del Hiram I de Tiro, quien lo auxilió en muchas de sus empresas. La seguridad interna y el control de las vías de comunicación habían facilitado una amplia expansión del comercio hebreo, donde sus naves llegaron hasta Ofir, en lugar de el Mar Rojo, donde cargaron 14.300 kilogramos de oro. El esplendor de su corte llamó la atención de la reina Sabá, quien acudió a visitarlo. Emprendió numerosas obras arquitectónicas, entre las que se destacaba por encima de todas la construcción del Templo de Jerusalén, como lugar
para la permanencia del Arca de la Alianza. Aunque destaca también la edificación de un lujoso palacio y la construcción de un terraplén que unía al área del templo con la ciudad de Jerusalén. En sus construcciones participó un gran número de técnicos extranjeros como albañiles y broncistas de Tiro o carpinteros biblos. Entre todos ellos destaca el arquitecto Hiram, y se importaron lujosos materiales también procedentes de Fenicia. Después de terminado el templo, en una oración que Salomón le hace a Yahvé, le recuerda la promesa hecha a su padre David, la cual fue: no le faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel. Con tal de que tus hijos guarden mi camino, Dios le concedió tranquilidad en sus fronteras. El orden y la alegría primaban. No obstante, para consolidar el poder político de Israel en la región, contrajo matrimonio con una de las hijas del faraón, probablemente Siamón, y se rodeó de lujos. Esto hizo, sin embargo, que la segunda mitad de su reinado cayera en la idolatría, inducido por sus numerosas esposas extranjeras. De acuerdo con Primero de Reyes, tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y esas mujeres le desviaron el corazón. Tanto el rey como el pueblo se dedicaron a comerciar, fueron atrapados por el ansia de riquezas y cayeron en el materialismo. Aquí se dio el punto de inflexión hacia su modo de vida, que posteriormente sería causa de reproches por parte de los profetas. Andan descarriados, todos se han pervertido, no hay quien practique el bien, no hay ni uno. En vez de administrar justicia, los propios hebreos oprimían a los pobres, acechaban a las personas. Sus casas estaban llenas de fraudes, con esos fraudes se han engrandecido y se han hecho ricos. En las transiciones, el rey demostraba que no era justo. Reavivó el tema de la esclavitud de los infieles, permitió sacerdotes que en muchos casos eran indignos, se cubrió de elementos de guerra, carros y caballos. Aquel pecado de Salomón, priorizar la obtención de riquezas por sobre la ley de Dios, fue la causa de que a su muerte se dividiera el reino de Israel. Pero aunque cometió este pecado, se arrepintió y luego escribió el libro de Eclesiastes para aconsejar a otros a que no siguieran su ejemplo. Bueno, la segunda mitad de su vida. Allí menciona vanidad de vanidades, todo es vanidad, y esto se refiere a su vida inicua. Salomón escribe este libro como un testimonio y ejemplo de que las cosas de este mundo no son duraderas. Le sucedió su hijo Roboam, cuya madre era Naamá amonita, pero pronto la parte norte aparecía como rebelde. 10 de las 12 tribus de Israel, todos excepto Judá y Benjamín. Así quedaría dividido el reino. Las construcciones emprendidas por el rey y el boato de su corte exigían enormes contribuciones de dinero y de mano de obra, que la parte más próspera del pueblo, también ya imbuido de codicia, no quería aportar. Los privilegios concedidos a Judea hicieron crecer el descontento entre las 10 tribus del norte, las más acaudaladas. Donde Jeroboam hizo eco de este descontento y se puso al frente del levantamiento que llevaría más tarde a la separación de los reinos de Israel y de Judea. El territorio continuó unido hasta la muerte de Salomón en 928 a.C. En la tradición de la Iglesia Ortodoxa etíope, se señala que Salomón tuvo un hijo con la reina Saba, llamado Menelik I, que sería futuro rey de Etiopía y de quien la tradición dice que sacó el arca de la alianza de Israel, llevándosela a su reino. El libro Quebra Nakaz relata esta historia. En las tradiciones islámicas y en textos árabes como las Mil y una Noches, varios cuentos lo señalan como un poderoso rey, el cual poseía cualidades de hechicería que le permitieron consolidar un imperio y encarcelar a los numerosos demonios del desierto. Ifrit. A los Ifrit, genios, los encerró en vasijas de barro selladas con el nombre de Dios, por negarse a seguir los mandatos del Altísimo y someterlos a los hombres. En el relato llamado Soleimán, hijo de David.
La presencia del monarca más sabio y justo de la historia no se limita a la Biblia, la Torá y el Corán, ya que también es nombrado en la Leyenda Áurea, un influyente libro medieval que contiene historias, mitos y leyendas de santos. Cuando narra la leyenda de la Veracruz, su sello, el hexagrama, también conocido como la estrella de David, es la piedra angular del judaísmo, símbolo de la Gai Sofía, sabiduría divina, que reinó durante 40 años en Israel y han pasado a simbolizar la unión de la conciencia y la inconsciencia, relacionando el triángulo con el vértice hacia arriba con la conciencia, la sabiduría y lo divino, mientras que el triángulo invertido se vincula al mundo del inconsciente, a las tinieblas, la oscuridad y lo negativo. También se relacionan con él las minas del rey Salomón, o dentro del esoterismo medieval, el anillo de Salomón, que le fue otorgado por el arcángel Gabriel. El poder mágico del célebre y sabio rey hebreo radicaba en su anillo, ya que gracias a él, Salomón consiguió dominar el mundo de los espíritus y pudo llevar a cabo la gran empresa de construir el templo de Jerusalén. ¿No te suena esto a una película? Y bueno, ya en la tradición menciona que conocía el lenguaje de los animales y que su padre, el rey David, le enseñó el lenguaje de los pájaros, llamado el idioma natural. Su curiosidad era tal que adquirió conocimientos sobre cristales y piedras, los misterios de la alquimia como la transmutación de los metales, el mundo vegetal y la vida eterna. Además tenía el don de hacer milagros, escribiendo cientos de libros al respecto, destacando el desaparecido manuscrito secreto de Salomón, que contiene los hechizos, invocaciones, fórmulas y talismanes. Actualmente es el texto más buscado por los estudiosos de esas artes esotéricas. Si bien el reinado del rey Salomón fue de los imperios más grandes conocidos en la historia, fue un reinado de paz en su mayoría y de unión, sus últimos años lo llevaron a la perdición. Sus últimos años se descarriló, y aunque es conocido como el más rico de la historia, y que desde ese momento no se ha visto jamás la unión del pueblo de Israel como en ese momento, sí contribuyó a varios principios que reinan en la actualidad, como uno muy acertado que dijo en su momento: dichoso el hombre que se ha encontrado la sabiduría y el hombre que alcanza la prudencia. Más vale su ganancia que la ganancia de la plata. Su renta es mayor que el oro. Más preciosa es que las perlas. Nada de lo que amas se le iguala. Largos días a su derecha y a su izquierda riqueza y gloria. Sus caminos son caminos de dulzura y todas sus sendas de bienestar. Es el árbol de vida para los que a ella están asidos. Felices son los que la abrazan. O como la casa del justo abunda en riquezas, en las rentas del malo no falta inquietud. O las riquezas malavidas no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte. Bueno, si te gustó, suscríbete y comenta qué tal te pareció y compártelo si crees que le pueda ayudar a alguien más. Muchas gracias.